años. Y Dios habla de muchas maneras y nos ha dado promesas grandes de hacer con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra descendencia, con nuestra ciudad, con nuestra nación y en el mundo entero a través tuyo, a través mío. Y es así como en el libro de Jeremías, entra conmigo al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, ¿verdad? Jeremías capítulo 29, el versículo 11 y versículo 14 hasta los 14 dice, y yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis en todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os dice llevar. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos que esta es una palabra profética que se cumplirá en la vida de cada uno de quienes hoy escuchamos la voz tuya, Padre. Yo decreto en el nombre de Jesús, Señor, que vendrá un tiempo, Señor, de cumplimiento, de promesas, de realización de sueños, de alcanzar metas y de lograr, Señor, propósitos que nos hemos fijado en ti y lo que nos hemos entregado. Veremos, Señor, a nuestra familia, Señor, consagrada a ti. Veremos las puertas abiertas de trabajo. Veremos, Dios, las empresas siendo establecidas de hombres y mujeres creyentes, Padre. Veremos, Dios, naciones transformadas. Veremos, Señor, pueblos restaurados, Padre. Veremos, Señor, que los principados y las potestades huirán y tendrán que ser echados fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y veremos que tú levantarás un pueblo lleno de unción y de poder, lleno de gloria, lleno de esa presencia tuya, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, y a tu nombre la gloria, y a tu nombre la honra. Aleluya. Puedes sentarse lo que estás en pie. La carta de Jeremías escribe una carta de Jeremías a los cautivos que están en Babilonia, pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, que había sido llevado en cautivo por el rey Nabucodonosor, y los llevaron a Babilonia, y ellos tenían que soportar su cautiverio, y Jeremías a través de esta carta los está animando, les asegura que Dios los regresará a su tierra de donde salieron, y les predice que aquellos profetas que les están profetizando en falso serían destruidos, y que los años de cautividad que ellos vivirían serían 70 años, que Dios así lo había establecido, porque Dios necesitaba hacer un trato, un proceso en el pueblo, y Dios nos pone a veces digámoslo así, en aprietos, en pruebas, en dificultades. Dios permite a Job, Dios le dio permiso al diablo para que le quitara todo, aún los hijos murieron, las hijas murieron, la riqueza, todo lo perdió. Pero Dios llevaba también al pueblo de Israel por el desierto para probarlo, para saber lo que había en su corazón. Dios no quiere saber lo que hay en su corazón y en mi corazón, si vamos a permanecer firmes en medio de las dificultades, si vamos a permanecer alabándolo y adorándolo, aun cuando vengan pruebas y luchas. Porque, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, dice, regocijamos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijamos. Y entonces, 70 años de cautividad, cuando Dios toma una determinación, Él la hace, Él la cumple. Y dice el versículo 11, el verso 10, perdón, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
Había una promesa, pero estaba dormida esa palabra. Una palabra que no había tenido todavía cumplimiento. Pero cuando lleguen los 70 años despertaré la palabra. Hay una palabra que Dios nos ha dado y que Dios te ha dado. Y no ha tenido cumplimiento, como que está adormecida la promesa. Pero Dios dice, yo despertaré esa palabra. Yo haré que esa palabra despierte y se cumpla en tu vida. Y se cumpla todo lo que he prometido. Porque yo no soy hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Todas las promesas de Él son sí y amén para la gloria de Dios. Y yo puedo decirte en esta mañana que va a venir un tiempo ahora en el que va a despertar Dios la palabra en tu corazón y está recordando el Espíritu Santo que te ha dado promesa y esa promesa está allí y empezará a hacer dentro de usted y dentro de mí como un fuego, dijo Jeremías. Había una palabra, había como un fuego dentro de mí y no lo pude resistir y vendrá el cumplimiento de esa palabra. Vendrá el cumplimiento de esa promesa. Cuando Dios determina, Dios lo hace. Hay un tiempo, dice la Biblia, para todo. Y llegará un tiempo también de libertad. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, dice Dios, en Éxodo capítulo 3, que escuchó el clamor y el gemido. Dice, le dice a Moisés, y he descendido para libertar a mi pueblo. Y llamó a Moisés y lo envió, porque Dios conoce todas circunstancias y todas situaciones de nuestra vida. Y Él desciende para libertarnos. Su presencia está con nosotros. Y Dios había tomado la decisión de ir a sacar al pueblo de Egipto y lo cumplió. Aleluya. Y Dios ha tomado la decisión de salvarte a ti y a tu familia y lo cumplirá. Tus hijos vendrán al Señor. Toda la descendencia le servirá a Dios. Y Dios ha terminado prosperar a su pueblo y Él lo hará a la manera de Él. Abrirá puertas grandes, abrirá empresas, le dará un empleo. Dios hará a la manera de Él. Allí en Bogotá, hace año y medio iniciamos la obra, aunque llevamos ya en familia sirviendo al Señor 18 años, pero Dios nos ha llevado a abrir obras. Iniciamos y Dios un día nos dio una promesa, que esta iglesia sería de empresarios, que ahí habría una misión para formar empresarios. Y déjame decirte que Dios empezó a enviar los empresarios y empezaron a llegar de a uno. Pero ¿sabe cómo llegaron los empresarios? Dios nos dijo, como los valientes de David, cuando David estaba en la cueva, allá le llegaron unos hombres guerreros. Pero ¿sabe cómo iban esos hombres? Iban afligidos, amargados, endeudados, angustiados, iban desesperados. Pero ahí Dios los levantó a través de David y luego salieron a conquistar reinos y salieron a librar grandes batallas y a enfrentarse a los enemigos. Y Dios empezó a traer los empresarios quebrados, afligidos, endeudados. Pero Dios los está levantando y Dios los está restaurando. Y ya tenemos aproximadamente 4 empresarios que ya han iniciado la empresa y ya empezaron a ver el fruto. Pero llevó un proceso. Pero había una palabra de Dios. Cuando Dios da una palabra, Dios la cumple sobre tu vida. Si Dios te llamó, Él lo hará. Y Él lo hará a la manera de Él. Si Dios dijo que iba a restaurar tu hogar, créale a Dios porque Dios no miente. Si Dios dijo que iba a bendecir y a prosperar tus hijos y que alcanzarían las naciones, eso lo hará el Señor. Porque despertó la palabra. Es como cuando una persona está dormida, ¿cierto? Las bromas le hacen a veces a las personas dormidas. Y no sienten nada. Y la palabra dormida no produce efecto. Pero cuando eso se despierta en tu corazón, empezará a hacer tanto el fuego de Dios en ti, que cada palabra que Dios traiga, entonces usted se apasiona por esa palabra y empieza a ser parte de su vida, a confesarla, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran, y los hijos de Dios debemos llamar las cosas que no son como si fueran. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando yo fui a casarme, mi esposa no tenía planes de casarse conmigo, pero yo empecé a llamar las cosas que no eran como si fueran. Y tú vas a ser mi esposa, y tú vas a ser mi esposa. Y
yo me voy a casar contigo. Y yo se lo contaba a todo el mundo. Y yo le decía, y yo la amaba siempre. Y ella, no, yo no quiero casarme, ni sueñe. Y empezamos, ¿cierto? El poder de la palabra, pero había una palabra y Dios me dio un sueño casándome con ella. Y yo lo confesaba, y yo lo declaraba, y yo lo creía. Y ella sirviendo a Dios y yo sirviendo a Dios. ¿Y cómo no va a ser Dios? Si hay dos corazones sirviéndole, ¿cómo no va a cumplir el deseo del corazón? Y empecé a servir a Dios y lo confesé. Y la palabra trajo continuo el cumplimiento. Dios le dio un sueño a ella casándose conmigo. Empezó a orar y empezó a mirar, porque ella le había dicho a Dios, si me vas a dar un esposo, yo no lo voy a ir a buscar a la calle, yo no lo voy a ir a buscar en una discoteca, yo no lo voy a ir a buscar en una fiesta, yo lo espero aquí en mi casa, que sea un hombre de Dios, que sea un hombre convertido, que sea un hombre que tenga llamado de Dios, que sea un hombre que te ame a ti, Dios, aún más que a mí. Y así hizo Dios. Me llevó a su casa, ahí conocí al Señor, vivía en arriendo y después me empecé a consagrar a Dios. Dios me llamó al ministerio y empecé a salir a las misiones y entonces empezó ya a decir, este es el que Dios me trajo. Se lo trajo a la casa. Con la palabra, porque la palabra tiene poder. Dios da el cumplimiento. Y entonces aquel pueblo estaba cautivo y dice, yo despertaré la palabra y los visitaré. Una visitación de Dios, ¿para qué? Para traerles libertad. Y Dios ha visitado a su pueblo y se ha quedado el Espíritu Santo con nosotros. Estuvimos predicando en México y me trajo tremendo impacto de allí. Hermanos, aquí hay hambre y sed de la palabra, pero no hay mover del Espíritu Santo como lo ha venido sobre Colombia. El avivamiento que hay en Colombia no es solamente una palabra, no es solamente una noticia, no es solamente una hora. Es algo constante y permanente, y el Espíritu Santo me decía, yo estoy a 24 horas sobre Colombia, y sobre todo el colombiano que anhele mi presencia, la va a sentir y se va a mover en una dimensión mayor y sobrenatural. Porque allá, algunos ni conocen al Espíritu Santo. Y entonces los pastores allá dijeron, no, ustedes tienen que volver lo que hay en Colombia, México lo necesita, las naciones lo necesitan, Venezuela lo necesita, el Perú lo necesita, lo que hay en Colombia, pero no es un acontecimiento emocional, tiene que ser algo constante en nosotros, una pasión constante, una presencia constante, ahí donde tú estés, cada mañana, cada instante, como dijo David, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Pero debe ser una pasión. Y entonces yo lo visitaré y despertaré esa palabra, porque yo sé los pensamientos. Venía una visitación sorpresiva, un de repente, eso todos dicen que estaban todos unánimes y juntos, y de repente un estruendo, y entró al salón donde estaban reunidos como un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas, y se levantaron a predicar con poder, y nada los detenía. Si no había impedimento, ya perdieron el temor, perdieron el miedo a predicar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y eso nos quitará el temor, y eso nos quitará toda duda, y eso nos hará avanzar, y la iglesia avanzará, y usted avanzará a nivel familiar, a nivel personal, y usted verá la gloria de Dios, la respuesta de Dios, el cumplimiento de todas las promesas, un tiempo cumplido para ese pueblo de 70 años de lucha, de crisis, de dificultad, de cautividad y de prueba. Ahora se terminaba un tiempo, hermano, en que Dios lo estaba disciplinando, pero era para formarlo, y ahora viene el despertamiento de la palabra. Yo quiero dejarte esa palabra de parte de Dios. Hay palabra que está dormida en tu corazón, tu mente, y Dios te la va a recordar. Y todas estas promesas van a empezar a hacer una transformación, porque es palabra que Dios te ha dado, y esta palabra tiene poder, y esta palabra no volverá vacía a Dios, hará lo que es para lo que te la dio.
Dios me envió la palabra a mí para decir que me abriría puertas en otras naciones y a los 2 meses estábamos viajando fuera de las naciones. Dios me envió una palabra para decirme que levantaría a los empresarios y empezaron a llegar. Dios me envió una palabra para decirnos a nosotros que Él iba con nosotros y que cualquiera que se opusiera a la obra de Dios, entonces Dios lo quitaría. Y hubo gente que se levantó en contra de nosotros. Hoy no los vemos, hoy no están con nosotros. Hoy no está porque Dios cumplirá la palabra. Toda palabra que Dios dé sobre su vida, créanme, Él la cumplirá. Ahí está la palabra dentro del pueblo, una palabra determinada en tu corazón y en tu mente sembrada, pero ella se despierta. Más de 12 años Dios nos había dado una promesa. Y la promesa era que un día nos sacaría a establecer iglesias, a fundar un ministerio. Y Dios nos había dicho, serán cabeza de un ministerio e irán por las naciones. Y esperamos los 12 años sirviendo en iglesias, por aquí, por allá, apoyando, restaurando. Pero llegaron el cumplimiento de esos 12 años. A José, Dios le dio una palabra que sería cabeza aún sobre sus hijos y sobre su familia. Y pasaron 12 años más y vino el cumplimiento de la palabra. Dios cumple la palabra. Cuando José fue a conquistar, el libro de Josué capítulo 1 le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y el pueblo y pasa en el Jordán. Yo les he entregado, como he dicho, ¿cierto? Como os he dicho, en todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. No te dejaré y no te desampararé. Y Dios le da la promesa. Y empiezan a avanzar y pasan el Jordán. Y empiezan a luchar contra los enemigos. Pero los enemigos empiezan a caer bajo el poder de Dios. Jericó fue tomada, los muros cayeron y el pueblo entró y tomó Jericó. Y otras ciudades. Dios le había dado una promesa a Caleb, que era otro de los que iban con Josué como espía cuando Moisés los envió. Y Dios le había dicho, por cuanto en él hubo otro espíritu, capítulo 14, dice, yo le entregaré el lugar que pisó, el monte que pisó, su pie será para él. Y 45 años después, escúcheme, en Josué capítulo 14, Caleb está diciéndole a Josué, dame ese monte que Dios dijo que me daría, porque tú escuchaste ese día cuando Dios había dicho, cuando Dios dijo que el monte donde yo pisé será para ti, ahora entrégamelo. 45 años después viene el cumplimiento de una promesa. Y entonces Josué lo bendice y le entrega ese monte. ¿Cuántos años estás esperando la promesa? Yo no te voy a decir que vas a durar 45 años, porque esa palabra, donde esa promesa se despierta ahora para ser cumplida. Amén. Desatando ese milagro, declarando ese milagro. No tendrás que esperar 45 años, no tendremos que esperar 45 años para ver nuestra familia restaurada, para ver a nuestros hijos en las naciones. Dios me había dicho de esta niña, cuando tenía 2 años, dijo, cuando termine su bachillerato, yo me la voy a llevar, pero no para el cielo, para la nación. Y después, terminando el bachillerato, estaba estudiando sus primeros semestres de una carrera y se fue a un retiro misionero y dijo, papá, mamá, Dios me llamó para las misiones, eso es lo mío. Ya Dios me lo confirmó en mi corazón, me apasiona eso y voy a empezar a estudiar y voy a empezar a prepararme. ¿Qué quiere que hicimos nosotros? Vaya, Señor, ahí está el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de su promesa. Tómala para que te sirva y llévala por todo el mundo. Nos duele tu familia, pero son de Dios, nos los dio y los disfrutamos y después se los entregamos para que Él los lleve por el mundo. Tengo 2 sobrinas que son misioneras, la una está en Francia, la otra está en Estados Unidos. Mi hermano es misionero hace más años que yo. Yo llevo 22 años de convertido, lleva como 35 años y ha ido por muchos lugares del mundo. Y eso era lo que Dios me decía. Ustedes pueden ir también. No
solamente vuestros hijos, sino ustedes también pueden ir a conquistar naciones, a ser usados. Si tú te dispones, si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado una palabra, si Dios tiene un propósito con tu vida, Dios lo cumplirá y Él no te dejará ni te desamparará. Siempre estará a tu lado, aleluya. Siempre, siempre, siempre al lado vuestro. Dice, la palabra dice, porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Sí ven? Dios no quiere el mal para nosotros. Dios no quiere el mal para el pueblo. Dios es un Dios bueno, amén. Y los pensamientos de Él son buenos, darle lo mejor a sus hijos. Darnos aún lo que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? Señor, ¿cómo esperas tú ser? Yo no pienso que tú estés deseando ser un hombre fracasado, una mujer fracasada, ¿cierto? Desamparada, sino una mujer de éxito, amén. Una familia de éxito, un hombre de éxito que pueda tener, ¿cierto?, proyección en la vida, que podamos tener todas las cosas más abundantes de lo que pedimos o esperamos, y que veamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos sirviendo a Dios. Entonces los pensamientos de Dios son de paz. Yo no les voy a traer guerra, yo les traigo paz. Y les voy a dar el fin que esperáis, lo que ustedes desean. Afirma esa palabra que hoy Dios te dice. Yo cumpliré el deseo de tu corazón. Con mi esposa fue un deseo cumplido. Y es una mujer misionera también. Es una mujer que no me ha obstaculizado ir. Me hemos movido mucho por Colombia. Dios me ha llevado al Chocó, al Pichara con los indígenas, por el eje cafetero. Hemos venido hacia este sector también ahora. Y ella a veces estoy solo 15, 20 días. Tengo que dejarla y a veces con los hijos cuando estaban pequeños y dependiendo de Dios. Porque una labor misionera es así, a mí decían una vez, decían, hay muchas iglesias que no quieren los misioneros tenerlos, porque los misioneros no les producen, más bien les hacen gasto. Entonces se va un misionero y ¿qué tiene que hacer la iglesia y los pastores? Apoyarlos, ¿cierto? Tal vez para los viáticos, para una cosa, para otra. Y él se va a predicar por allá. Pero el fruto no viene para la iglesia local, el fruto queda por allá, para otras iglesias. Entonces muchas iglesias no apoyan esa parte misionera, porque no producen, ¿cierto? Pero Dios sí apoya a los misioneros y la obra misionera, porque necesita ser predicado el evangelio en todo el mundo. Yo he llegado a lugares viajando 15, 20 horas por una sola. Y una vez le dije a Dios, Señor, yo vengo hasta este caserío aquí y he viajado como 20 horas en un camión entre el barro, que a veces nos tocó bajarnos a empujar el camión y llegar de noche y he estado aquí predicando 15 días y no se ha convertido en alma. El Señor, perdí el tiempo, esto es en vano. Y el último día que hicimos un culto ahí con un pastor, ahí invitaron a la comunidad y llegaron muchas personas. Hice el llamado y una pareja salió de atrás y se arrodillaron, se reconciliaron con Dios y el Espíritu Santo me dijo, si ves que no es en vano, porque irás a donde tengas que ir, a donde yo te envíe por un alma, porque yo dejé el cielo y vine por ti. Eso fue impresionante sobre mí. Y desde ese tiempo yo dije, Señor, a donde tenga que ir, si Jesús vino del cielo a salvarme, llegó al trono y descendió, se hizo hombre para salvarnos. Y a veces nosotros queremos mucho esfuerzo, viajar 20 horas por un alma, o es en vano, no es en vano. Todo lo que hagamos tiene valor en el reino de Dios, en la iglesia de Dios. Orar, ayunar, clamar a Dios, invitar, predicar, arreglar el lugar, todo eso tiene un valor en el reino de Dios. Y Dios trae la recompensa. Los pensamientos de Dios son de paz. O sea, no habrá temor, no habrá angustia.
angustia, no habrá confusión. Ahora estaremos confiados, protegidos en Dios. Y dice, para daros el fin que esperáis, debemos buscar en oración, invocar al Señor. Y Dios nos dará lo que deseamos. Si tú me buscas de todo corazón, entonces, dice el Señor, yo cumpliré los deseos de tu corazón. Oye, hermano, cuando nos llamaron, mi cuñada me llama y esa noticia. El hermano no. ¿Sabe qué me enseñaba Dios? Escucha esto. Va a haber momentos en tu vida y en mi vida donde se acaban todas las posibilidades. Donde tú dices, ya no hay solución. Donde la ciencia dice, ya no hay salvación. Y cuando se acaban las posibilidades humanas, entonces comienzan las posibilidades divinas. Amén. Las posibilidades de Dios. Porque Dios es Dios de imposibles. Amén. Porque Dios hará las cosas que no son como si fueran. Entonces se acaban mis posibilidades y comienzan las oportunidades de Dios, las posibilidades de Dios. O sea, llegamos me decía el Señor, hay un momento en la crisis tuya y de cada uno que llegas hasta lo más bajo. Es que ahí es donde se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Porque no es en nuestra fuerza, sino en el poder. No es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y entonces, claro, los médicos dijeron, infarto fulminante, no hay que hacer nada. Y nosotros vamos de rodillas y clamamos. Se acabaron las posibilidades humanas y solo esperábamos ¿qué? Un milagro. Y ahí es cuando el milagro sucede. Escúchame esto. El milagro sucede cuando tú y yo estamos allá, quebrantados y postrados delante de Dios. Esta es una de las claves. Porque no es en nuestra fuerza buscando las respuestas. Tú necesitas un recurso para poner tu negocio, tu empresa. Y tú empiezas a mirar a buscar estrategias humanas. Y tú dices, gota a gota, como llaman en Bogotá, en el banco, el mejor amigo, pago al 10, pago a esto, empeño, y empieza uno a buscar respuestas para ese recurso. Y resulta que está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Yo antes de viajar acá, y antes de viajar a México, un día antes no había dinero para el viaje. Cuando fui a viajar a México necesitábamos 4 millones de pesos. Y el jueves, antes de viajar, llegué a la iglesia cansado, todo el día haciendo diligencias, consiguiendo el dinero, nadie me solucionó nada. Y el Señor me dijo, venid a mí los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y me postré ahí, descansé en Dios, prediqué ese mensaje que Dios me dio ahí, y al otro día fui a visitar una familia que no había visitado en esos días, y golpeé la puerta y me dice un anciano, le dice, pastor, ¿qué andas haciendo? Le dije, tocando puertas para viajar a México. Dijo, tocó la que era, y me subieron. Y anoche estuvimos hablando con mi esposa. Hemos recibido un dinero de la venta de una casa y decidimos darle el dinero para que usted y mi esposa vayan a México. Y faltaba un día. Porque los recursos los tiene Dios. Y las puertas las abre Dios. Pero a veces corremos, ¿cierto? Ya buscamos la respuesta. Es de rodillas. Es postrado en la presencia de Dios. Es descansando en Dios. No quiere decir negligentes o perezosos, no. Diligentes, pero confiando en Dios. Trabajándole a Dios, orando a Dios. Yo oro a Dios todo el tiempo. Yo cuando estoy en la calle estoy ahí comunicándome con Dios, hablando con Él, como que nada con un amigo. Yo no voy solo por la calle. Cuando voy caminando solo, porque me ven solo, ahí va el Espíritu Santo conmigo. Ahí va Dios conmigo y yo voy hablando con Él. Y entonces hablamos. Y hay veces que Él me responde. Un día iba por la calle. Señor, yo como que he perdido el tiempo.
Mire, mis compañeros, yo he encontrado un amigo de mi infancia en un pueblito. Después de 20 años me lo encontré y él era profesor con título, su buena casa, su buena pensión, su buen carro, su buen sueldo, todo. Le dije, Señor, yo he perdido el tiempo. Yo ahí hablando. Mira, mi amigo, Señor, él tiene todo y yo qué tengo. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿qué eres tú? Le dije, pues un simple pastor. Así le dije yo a Dios. Me dijo, ¿te parece poco lo que eres? El Señor, pastor. Dijo, pues, ¿sabes una cosa? Tu amigo puede tener todo en este mundo, pero lo que él enseña a sus alumnos se les olvida. A muchos se les olvida. Pero lo que tú enseñas, la palabra que tú enseñas a mi pueblo son palabras de vida eterna, que nunca se irán del corazón donde he sembrado y que producirán fruto. Y yo me puse a llorar y dije, Señor, perdóname. Pero Él nos ama y yo mantengo hablando con Él. Y siempre Dios dice cosas buenas. Dice, si tú me buscas, me hallas. Ahora, los pensamientos son de bien. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Hacerles el bien, aunque sus opresores fueran poderosos, aunque los intentos de salir habían fallado. Dios mismo había permitido que fueran a cautividad para tratar con ellos, pero ahora venía el cumplimiento de la palabra de libertad. Iban a ser libres ahora, porque Dios lo había determinado. Y yo te digo hoy, Dios ha determinado hacerte libre para vivir en la libertad de Dios, del Espíritu Santo. Y Dios ha determinado despertar la palabra y traer el cumplimiento. No tendrás que esperar 15 o 20 años. El tiempo es ahora para que tus sueños sean cumplidos. El tiempo es ahora para que las promesas de Dios las tomes y digas, este es el tiempo en que Dios va a cumplir toda promesa sobre mi vida. Bendito sea Dios. Despertaré la palabra. Jeremías capítulo 30, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, escribe en el libro todas las palabras que te hablo, porque aquí que viene el día, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Cumplimiento de promesas. Haré volver a los cautivos, los traeré a la tierra que le di a sus padres y la disfrutarán. Dios hará que tú y yo disfrutemos de su presencia y de todas las bendiciones que Él ha prometido para nosotros. Aunque fueron llamados desechados, ahora esclavos, ahora eran libres para disfrutar la tierra, para vivir tranquilo, para descansar en Él, para que el terror no los acose, el hambre y la escasez. Tienen que huir. Nos reiremos, dice, del hambre la palabra. Dios traerá las promesas. Tú has permanecido firme, fiel al Señor. Y Dios ha visto eso, que aunque han pasado un tiempo de escasez, tiempos de como que estancamiento y todo eso, ahora viene un despertar de la palabra, para que crezca, para que seas libre, para que veas los deseos de Dios en ti cumplidos, para que veas las promesas de Dios cumplidas y en tu casa. Y empieza a tomar acción. Dios me enseñaba, la fe sin acción no es nada. Y la unción que podamos tener nosotros, si no nos decidimos servir a Dios, tampoco es nada. Yo puedo tener mucha unción, pero si no tomo el paso para ir a orar por un enfermo, para ir a declarar una palabra, para postrarme de rodillas, ¿sabes dónde es la oración más efectiva? En el secreto. Haz tú cuando ores a tu Padre. Entra que
cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que te oye donde en el secreto. Y tu Padre que te oye en